Isaac nos cuenta que convertir en el catastrofismo climático en un negocio, como algo al fracasado político gringo, los algoreros. Lackheim nos cuenta que el vapor de agua es lo que calienta el ambiente, el CO2 es inversamente proporcional al calor, su consecuencia. El petróleo no viene de dinosaurios, es consecuencia de un anuncio de gasolineras de EU. Este negocio, bueno, no sé si se acuerdan de esas imágenes de Sting sobrevolando la Amazonia y diciendo, por cierto, en un avión muy contaminante, bueno, esto hay que solucionarlo. Estos pijopeones se subían en el avión y se asomaban por la ventana del avión. Esto está, aquí faltan muchos árboles, esto es la Amazonas y la cosa está jodida. Bueno, pero el inventor del negocio fue Al Gore. ¿Ustedes se acuerdan del vicepresidente? Este ya fue el paradigma. Le empezaron a pagar millones y millones por charla, millones de dólares por charla, y él vio que aquí había un negocio, no había conseguido llegar a la presidencia de Estados Unidos, y vio que aquí había un auténtico negocio. Sacó un manual que es un poco la antesala de todo lo que vivimos ahora. Insisto que antes se tapaban un poquito, se les tapaba. No, ahora es generalizado. Y han visto que pueden hacer un negocio muy serio con esto. El negocio es muy lucrativo y además es 100% funcional. Porque, fíjense ustedes, permítanme que les explique un poco cómo funciona esto del CO2. El principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. El agua tiene 3 estados, como saben: líquido, sólido y gaseoso. Bien, en estado gaseoso es un gas, es el que forma las nubes. El vapor de agua, que es responsable del calor de la Tierra, ¿bien?, es un elemento que no se puede grabar con impuestos. Es que ahí está el secreto. No podemos grabar el vapor de agua. El vapor de agua forma las nubes, evidentemente, y fíjense ustedes que está demostrado por la ciencia, porque para eso se han hecho estudios sacados de los hielos prehistóricos. Se taladra la plataforma de hielo y a cientos de metros, muy por debajo, sacan unos cilindros de hielo que son testigos del pasado. Y esos cilindros los analizan y saben la cantidad de CO2 que había en ese momento, etcétera, etcétera. Bien, diversas ramas de la ciencia estudian esto y se ponen todas de acuerdo en que primero sube el calor. Y 800 años después, sube la curva del CO2. Y en la gráfica, cuando el CO2 está arriba, el calor está abajo, y viceversa. Y esto es ciencia, no lo pueden ocultar. Es decir, que el calor no es fruto del aumento o de la cantidad de CO2, sino al revés. Es el calor el que causa la abundancia de CO2. Esto es así. Pero esto no lo dicen en ningún lado, porque entonces, lógicamente, el negocio no se les va. Había que buscar algo que se pudiera grabar con impuestos y culpar al ser humano de ser el responsable del apocalipsis calorífico. Ahora ya da igual que sea calor o frío, porque ahora les da lo mismo 8,80 y todo está dentro del paraguas del cambio climático, y tanto si vamos al frío como al calor, la culpa va a ser del ser humano. Han hecho una pirueta tremenda para llegar a esa conclusión. Yo estaba realmente asombrado. Digo, vamos a ver cuando llegue el frío, ¿cómo lo justifican? Porque claro, el CO2 es un gas de efecto calorífico. Y claro, si vamos al frío extremo, ¿cómo van a justificar la responsabilidad del ser humano? Bueno, la explicación es tremenda. Bueno, el caso es que, dicho que el CO2 no es causante, sino que es efecto del calor, y además no hay más CO2 que el que hay. Y este CO2, que es el que hay en la Tierra, que llaman que el hombre, por la quema de esos combustibles fósiles, emiten ese CO2, pues esto es una trampa que hubo a lo largo de la historia del planeta. Los grandes bosques quedaron tapados. Combustible fósil solamente es el carbón. El petróleo no es combustible fósil. Esto no se ha dicho casi nunca. El petróleo lo produce la Tierra de forma natural a partir de las algas, el zooplancton, el microplancton y unas grandes presiones geológicas que hay ahí abajo. No es zumo de dinosaurio, ni mucho menos, como le oí el otro día en un evento de greenwashing de un... me invitaron, no voy a decir el nombre, hablaba el señor en una mesa redonda de las bondades del coche eléctrico y decía: mi coche no consume zumo de dinosaurio. Y a mí me entraba la risa. Digo, pero ¿esto cómo es posible? El carbón sí, son vegetales fosilizados. Saben ustedes que el CO2 se libera el CO2 es atmosférico, lo atrapa la planta es consumida por un herbívoro, está a su vez consumido por un carnívoro, luego por un carroñero, tal, y luego el ciclo vuelve otra vez a empezar. Y en ese ciclo de podredumbre de la biomasa vegetal o animal, en ese ciclo de la podredumbre, el CO2 escapa de ese tejido y vuelve a la atmósfera. Pero ocurrió que hubo una trampa. Todos esos bosques quedaron, no se sabe por qué, tapados por polvo, tierra, etcétera, y ese CO2 nunca pudo subir a la atmósfera y quedó ahí en bolsas subterráneas, y son los yacimientos de carbón y son los yacimientos de petróleo. ¿Por qué? Preguntarán ustedes, ¿por qué un dinosaurio entonces? Pues porque en la época una famosa empresa de hidrocarburos estadounidense, debido a que se pensaban los grandes paleontólogos que van buscando fósiles que esto era así, pues metió en su logotipo la imagen de un diplodocus. Y la prensa infló la bola de nieve. Esto es historia. Y todo el mundo piensa que el petróleo es un producto de los dinosaurios. No, lo produce cíclicamente el planeta. Bien, y me he ido un poco por las ramas. Hablábamos de algo, De algo, muy bien. Muy bien.